Ahí estás. Y a ver, Abajo tenía una campanita. Ahí está. ¿ya la vieron? Sí. Ok, perfecto. Pues, otitis media solía ser, bueno, no sé cómo está el programa de vacunación en Guatemala en este momento, si tienen o no tienen vacuna contra el neumococo, porque realmente pienso que fue una de las cosas que hizo diferencia, no una diferencia realmente contundente en cuanto a la disminución, y nunca fue la intención, la vacuna contra el neumococo conjugada, de reducir la otitis media en los niños. Ustedes saben que la vacuna fue desarrollada esencialmente para disminuir lo que es la enfermedad invasiva por neumococo, pero hablo de neumococo porque solía ser probablemente el principal agente bacteriano, que no es el único, pero el principal agente bacteriano involucrado en otitis media aguda en niños, particularmente en niños menores de 2 años de edad. Pregunta para todos, ahí sí que voluntariamente y la respuesta que quieran dar. Cuando ustedes ven el oído de un niño, ¿qué quieren, qué pretenden ver? Principalmente el canal, ¿verdad? Si está permeable o no, si hay una obstrucción o no. Y Ajá. después de eso, mirar el tímpano, ¿verdad? El color, si se puede lograr ver el hueso, ¿verdad? El líquido, si es transparente de dentro también, o si hay Ok. una anomalía a nivel del tímpano, ¿verdad? Ok. So, mencionaste color, mencionaste transparencia, ¿ok? ¿Qué te parece la posición o la movilidad del tímpano? Porque digo, la mayoría de nosotros desafortunadamente ya no andamos con nuestro tema para insuflar el oído medio, ¿verdad? Y ver realmente cómo se mueve el tiempo, pero sí es importante tener en cuenta esas 4 cosas. Ver la posición de la membrana timpánica, ver el color y describirlo tal cual, ver si es translúcido o no es translúcido, y la movilidad de la membrana timpánica. Para seguir, también quiero que definamos, y por favor, en cualquier momento expresen si hay algo más que quieran modificar a esto, pero yo pienso que esta es una terminología básica que tenemos que muchas veces se confunde. Otitis media aguda es aquella presentación aguda de un proceso inflamatorio usualmente infeccioso del oído medio, y usualmente se hace acompañar de líquido en el oído medio. Ese líquido puede ir desde un líquido solo ceroso, espeso, hasta un líquido purulento, ¿verdad? Eso es una otitis media aguda. Derrame del oído medio es la presencia de líquido en el oído medio. Y pueden existir estas 2 condiciones totalmente separadas. Puede estar una otitis media aguda, que cuando hablan de otitis media aguda, usualmente antes de la presentación de los síntomas clínicos, durante los síntomas clínicos y durante la resolución de la otitis media aguda, va a haber líquido en el oído medio. Y ese líquido, insisto, es un líquido inflamatorio como consecuencia del proceso. La otitis media con derrame es una otitis media que, en teoría, el líquido cuestionablemente no tiene ningún agente infeccioso, y siempre le hemos llamado otitis serosa, otitis secretoria u otitis media no supurativa. ¿Ok? Y por último, lo que es la otitis aguda media recurrente, que son por definición 3 episodios en 6 meses o 4 episodios en un año, si lo pueden poner de ese punto de vista. O la otra forma es ese niño que ustedes le dan su tratamiento de acuerdo a su consideración, con el antibiótico que ustedes consideren, a la dosis que ustedes consideren. Termina el tratamiento, el niño está bien, perfectamente bien, y durante los 30 días después de que se terminó ese periodo de tratamiento, el niño vuelve a presentar otro episodio aguda de otitis media. Eso se llama recurrente. Lo que hablan en estos niños que tienen una otitis media aguda, ustedes le dan un tratamiento y a las 48, 72 horas ese niño sigue con fiebre o sigue con dolor de oído, o no está bien el niño cuando ustedes lo reexaminan, si se regresa a su oficina o donde sea, a la consulta externa.
eso es una otitis media que no mejoró con el tratamiento inicial. Entonces, solo para recordarnos brevemente lo de anatomía, pienso que es importante, y esto hablamos en la posición, la movilidad, la traducción psicológica. Esas 4 cosas son vitales para realmente establecer diagnóstico de otitis media aguda. Hay un montón de cosas que ponen la membrana timpánica roja. El niño está llorando, el niño tiene fiebre, el niño tiene cualquier otro proceso inflamatorio, incluso el conducto auditivo externo, que puede poner la membrana timpánica inflamada o roja, ¿ya? Pero no le pueden llamar otitis media. Y es importante, como les digo, recordar de esto y la posición y realmente, ¿por qué piensan ustedes que para nosotros los pediatras es tan importante establecer un diagnóstico de otitis media aguda y dar un tratamiento apropiado? Por las complicaciones que se pueden dar a nivel del sistema nervioso central. No muy oí, pero muchas gracias por la respuesta. Yo pienso, una de las cuestiones, acuérdense que la mayoría de estas otitis medias ocurren en los primeros 2 años de vida y son relativamente frecuentes o solían ser relativamente frecuentes. Y cabalmente ustedes, acuérdense que durante el proceso de desarrollo del lenguaje, eso es una etapa vital para el niño, ¿verdad? O la niña. Entonces, un niño que se mantiene con otitis media y que probablemente mantiene el líquido en el oído medio, realmente no va a estar oyendo bien y probablemente puede influir en el desarrollo de su lenguaje expresivo y probablemente en el receptivo también, porque no está oyendo bien. Entonces, importante acordarse de la anatomía y más que todo de la anatomía del oído medio y el oído interno por las potenciales complicaciones que puede tener una otitis media que afortunadamente ya no las vemos como solíamos verlas con anterioridad. Entonces, ¿cuáles son los elementos, los métodos o el criterio? Elementos, porque tiene que ser un episodio agudo, usualmente la historia no más de 3 días de evolución, 2-3 días. Si existe o no presencia de líquido en el oído medio y si hay inflamación. Con esas 3 cosas ustedes pueden seguramente establecer el diagnóstico y que pues puedan llevarse. Uno de los temas es que a no todos los niños les duele el oído medio cuando tienen una otitis media, número 1. No todos los niños, probablemente un 25 o un 50% no tienen fiebre cuando tienen una verdadera otitis media. Entonces, para determinar la presencia o no de líquido en el oído medio, realmente tienen que hacer o una timpanometría, que no siempre tenemos nuestro aparatito para hacerlo, o desafortunadamente ya se le perforó el tímpano al joven y ya está supurando y pues está fácil establecer la presencia de líquido en el oído medio o lo que es una otoscopía neumática. Y eso lo único que lo pueden hacer es teniendo su perillita, poniéndola en la cabeza del otoscopio e insuflando, ¿verdad? Viendo cómo se mueve, porque si ustedes encuentran realmente signos de otitis media con ese tímpano rojo y abultado, por ahí ni sea necesario hacer la otoscopía, porque por sí ya ven que es sumamente abultado. Y por supuesto su examen físico. Entonces, de los criterios que usted va a encontrar, sí, es un tema que viene de menos de 48 horas. La membrana timpánica está abombada, hay limitaciones en su movilidad y pueden encontrar líquido o niveles hidroaéreos dentro del oído medio. Acuérdense que el lugar anatómico más fácil de ver esto es en la pars flácida que está en la parte de arriba, aquí, que es en la parte de arriba, donde dice pars flácida. Probablemente ahí es donde ustedes pueden ver más frecuentemente la presencia del nivel hidroaéreo. También lo pueden encontrar en la parte más, entre comillas, dura de la membrana timpánica, que es el cuadrante inferior posterior. Pero lo más fácil es encontrar en la parte superior anterior de la membrana timpánica. Y pues, por lo menos que el niño tenga fiebre o tenga dolor de oído, que esté irritable y que tenga una membrana timpánica, como les había dicho, que esté. Estos son los criterios que recomienda la Academia Americana de Pediatría para hacer el diagnóstico de otitis media aguda desde el punto de vista clínico. Entonces, en el lado izquierdo, que espero que sea el de ustedes, que miran una membrana timpánica sumamente abombada, ¿sí?
Y en el lado derecho, pues aparte del abombamiento, tiene el color rojo, el eritema, y tiene un nivel hidroaéreo ahí donde está la pars flácida. En el lado izquierdo de la pantalla, arriba, está una meningitis bulosa, que son todas estas pequeñas vesiculitas inflamatorias en la superficie de una membrana timpánica roja y abombada. Hace muchísimos años nos enseñaron con Francisco que esto usualmente era secundario a Mycoplasma pneumoniae, y pues con el tiempo vimos que no era cierto, ¿verdad? Que cualquier tipo de proceso infeccioso bacteriano puede causar este tipo de presentación en la membrana timpánica. Del lado derecho arriba es el derrame clásico que ustedes ven, pero no miran enrojecimiento de la membrana timpánica. Esto es lo que llaman ustedes una otitis media con derrame, ¿sí? O una otitis media serosa, o una secretoria, o no supurativa. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Abajo a la izquierda es un tímpano perforado, y abajo a la derecha son los famosos tubos de ecualización que se ponen bajo ciertas indicaciones, y también si hay chance vamos a poder discutir al respecto. La mayoría de los niños, probablemente el 90%, ya tuvieron un episodio de otitis media aguda en los primeros 2 años de vida. Los primeros 6 meses, hasta un 40% tuvo un episodio, y como les digo, probablemente para los 24 meses de vida ya todos tuvieron por lo menos un episodio de otitis media aguda, que pudo haber pasado tratada o no tratada, porque muchos de estos niños no llegan al consultorio, y muchos de estos niños se resuelven o porque el principal agente causante de la otitis media del niño era un virus o una combinación de virus y bacteria, y el sistema inmunológico del niño fue lo suficientemente capaz de controlar ese proceso y resolverlo, simplemente con observación. Y vamos a hablar también de esa tendencia de, en esos niños que ustedes pueden discutir con los padres, vamos a observarlo y ver cómo evoluciona para decidir si le damos antibiótico o vamos a decidir darle antibiótico desde el inicio. En cuanto al número de casos, antes de la introducción de la vacuna contra el neumococo, que fue la de 7 serotipos, antes de los menores, el 62% de otitis media pasaban antes del primer año de vida y el 83% antes de 3 años de vida. Después que se introdujo la vacuna, al menos aquí en los Estados Unidos, en el año 2000, la vacuna contra neumococo de 7 serotipos, 10 años después vino contra 13 serotipos, que son las únicas, y por supuesto la PC23, que no es conjugada, cambió un poco la epidemiología. Redujo de una forma importante el número de casos en el primer año de vida, en el segundo año de vida y en el cuarto año de vida también en relación de otitis media. No la hizo desaparecer, pero sí la redujo. Y vamos a hablar un poquito también acerca de qué pasó ahí. Factores de riesgo. Usualmente la mayoría de niños tienen su primera otitis media antes de los 2 años, como había mencionado, usualmente entre los 6 y los 12 años. Usualmente para los 18 meses la mayoría de niños ha tenido un episodio de otitis media aguda. Es problema si el niño comienza a tener otitis media antes de los 6 meses de vida, porque nada más les está anticipando que probablemente ese niño va a seguir teniendo otitis medias de una forma recurrente. ¿Por qué razón? Algunos de los factores de riesgo, porque hay una historia familiar, o este niño, lo que es común ahora, padres ambos trabajan y ya ponen al niño en una guardería infantil, y evidentemente al estar en una guardería infantil el niño está más expuesto no solo a recibir un contagio, sino a colonizarse también en la vía aérea superior, lo cual es básico para el desarrollo de la otitis media aguda. Personas que fuman dentro del hogar también, o viven en ciudades muy contaminadas, se ha visto que hay aumento de la incidencia y prevalencia de la otitis media aguda. El uso del chupete, el mamón, también aparentemente, igual que la pacha, potencialmente, y la posición del niño puede influir en tener otitis media más recurrentemente, probablemente porque con el movimiento que ejercen en la boca al estar chupeteando, pueden estar también reflujando material de la nasofaringe dentro de la trompa de Eustaquio.
Aquí en este país, pues por supuesto, los nativos indios y niños de Alaska tienen son más propensos a tener otitis media aguda, o niños que viven en lugares que tengan poco acceso a recursos particularmente médicos, la época del año o cuando está frío particularmente hacia final al principio del año, y si el niño tiene alguna comorbilidad. Estoy hablando de niños que tengan inmunodeficiencias específicas, particularmente subclases de la IgG, o niños que tengan algún problema a nivel anatómico, tipo niños con síndrome de Down, niños que tengan, por ejemplo, síndromes como síndrome de cilio inmóvil, o pacientes que definitivamente tienen algún otro tipo de predisposición que nacieron anatómica, como por ejemplo paladar hendido, que también predispone a tener. Y dentro de los factores que protegen a estos niños, definitivamente lo que se ha visto es que el amamantamiento, la lactancia materna, definitivamente tiene un factor de protector importante en estos niños. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla? No es que la bacteria que vive, que está colonizada hace muchísimos años. Con el doctor Hugo Ávila en el Hospital Juan Pablo II hicimos un estudio para averiguar qué tanto estaban colonizados los niños en el tracto respiratorio superior. Les estoy hablando de madre pura, en los 90s. Y vimos que un 40% de los niños menores de 2 años estaban colonizados con alguna cepa de Streptococcus pneumoniae. Y es un factor importante porque la vacuna precisamente también disminuye el estado de portador, cuando están apropiadamente vacunados los niños, el estado portador contra neumococo. Entonces, están estas bacterias colonizando la vía respiratoria superior. Puede ser que tengan un proceso viral asociado, puede ser que no siempre, pero al tener un proceso viral asociado, aumenta el proceso inflamatorio, existe un bloqueo probablemente de ese proceso inflamatorio de la trompa de Eustaquio, y ese bloqueo que implica atracción de citoquinas, secreciones, cierre parcial de la trompa de Eustaquio, hace que refluje todo ese material nasofaríngeo dentro del oído medio. Y entonces la bacteria comienza a reproducirse en un área que teóricamente es estéril, y pues comienza a producir las manifestaciones de una otitis media aguda en esos pacientes. Eso es más o menos como se producen de forma regular las otitis medias agudas en la mayoría de niños. Y ahí ustedes ven todos los factores, porque aparte de la colonización, el saber si este paciente tiene vacunas, particularmente 2 vacunas, vacuna contra el neumococo o vacuna contra influenza, aunque vacuna contra influenza no ha demostrado que haga una diferencia significativa en la reducción de la incidencia de otitis media en niños. Vacuna contra el Haemophilus influenza B no tiene ninguna connotación porque nunca fue un organismo importante, y cuando comenzamos a vacunar de forma ya sistémica contra el Haemophilus influenza tipo B en los años 90, en Guatemala por lo menos, 5 años antes en este país, desapareció completamente en los siguientes 2 años las enfermedades por Haemophilus influenza B. A menos que yo sé, existen todavía muchos niños que no son vacunados contra el Haemophilus influenza B, entonces puede considerarse. Pero si ustedes van atrás y revisan, nunca pasó del 10% dentro de los organismos que más frecuentemente causan otitis media aguda. Disfunción de la trompa de Eustaquio. Yo siempre he pensado que la trompa de Eustaquio es un órgano, ya como tal, y vital. Cuando hay disfunción de la trompa de Eustaquio, pueden tener muchos problemas de oído medio, no solo procesos infecciosos recurrentes, sino también tener oídos que están totalmente con presiones negativas que le causan mucho problema a los niños. Y luego, pues hablando de los mecanismos de defensa propios del paciente, y había mencionado en parte la inmunodeficiencia, particularmente de la subclase de la IgG2. Existen infecciones de otitis media causadas únicamente por virus, probablemente en 4 a 13%. Esto fue una compilación de datos que pude recabar, donde solo encontraron virus, o combinación de virus y bacterias en un 30 a 66% de los casos que están documentados. Depende de qué tipo de literatura estén leyendo.
El virus sincitial respiratorio es el más importante y depende de qué tipo de laboratorio estén utilizando para hacer el diagnóstico, si es determinación de antígeno o PCR, así es el virus que van a aislar más frecuentemente. Pero estos son, en términos generales, sincitial respiratorio para influenza, los enterovirus son frecuentes. En algunas series, rinovirus es el más importante, pero insisto, depende qué método de diagnóstico utilice. Y dentro de las bacterias, como les decía, Streptococcus pneumoniae solía ser el más importante. Cuando vino la vacuna por fenómeno de sustitución, el Haemophilus influenza no tipificable pasó a ser importante. Y como pueden ustedes ver cuando comparamos antes de la vacuna del neumococo y después de la vacuna, en los estudios que hicimos también en Juan Pablo II, era casi igual, 40 y 40% de neumococo y de Haemophilus influenza no tipificable. Eso ha cambiado ahorita y probablemente a mucha gente le cambió el qué antibiótico utilizar empíricamente como tratamiento inicial en los niños, este tipo de diagrama. Entonces, 40% probablemente antes de la vacuna, se redujo un 30%, Haemophilus influenza no tipificable aumentó. Lo que es importante recordar en estas dos bacterias es el mecanismo de defensa que están manifestando. Acuérdense que el Streptococcus pneumoniae, su mecanismo de defensa es modificación de las proteínas que reciben a la penicilina, las PBPs. Por el contrario, el Haemophilus influenza, su mecanismo de defensa es producción de beta-lactamasas. Y depende de dónde vivan ustedes, hasta un 64%, pero en términos generales yo diría que un 25% del Haemophilus influenza no tipificable produce beta-lactamasas. Y en el caso de Moraxella catarrhalis, 90 a 100% producen beta-lactamasas. Afortunadamente no es un agente tan frecuente. Yo diría que su terapia tiene que ser orientada hacia estos dos, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Ustedes mejor me pueden informar a mí en estos momentos cómo está la resistencia del Streptococcus pneumoniae, neumococo, hacia la penicilina. Menciono esto porque hubo un cambio importante con el problema de resistencia a neumococo. Solíamos usar 20 a 40 miligramos por kilo por día de amoxicilina para el tratamiento de otitis media aguda, basado en los estándares que teníamos de los puntos de quiebre de las concentraciones mínimas inhibitorias antes de 2008. Después de 2008 se reformuló este tema y ahí pueden ver ustedes ahora los números. No es igual las concentraciones mínimas inhibitorias si ustedes están tratando a un paciente que tiene una infección por Streptococcus pneumoniae parenteral, por ejemplo, una neumonía por vía parenteral, o si es una meningitis, los puntos de quiebre son mucho más estrictos y mucho más bajos, o si es por vía oral, como en este caso sería en el de la otitis media. Entonces, la idea de cambiar, ustedes saben, la dosis de amoxicilina que solíamos usar 40, ahora usamos 90 miligramos por kilo por día dividido en 2 dosis, y es para incluir no solo el estreptococo que es sensible, pero el que tiene resistencia intermedia también. El que tiene resistencia alta contra la penicilina no lo vamos a tocar. Y probablemente no vamos a ser exitosos con el tratamiento de amoxicilina, incluso a 90 miligramos por kilo por día. Luego, cuando ustedes están ofreciendo el tratamiento a los pacientes, como les decía, les pueden decir, miren, podemos esperar y observar, o podemos de una vez iniciar antibiótico, y eso puede discutirlos con los papás. Si el paciente es menor de 2 años, yo pienso que la tendencia general, el consenso es comenzar antibiótico, particularmente si es un menor de 6 meses. Si es menor de 6 meses, si ustedes tienen el diagnóstico clínico bien establecido de otitis media, comience con el antibiótico que ustedes piensen sea más apropiado. Entre los 6 meses y los 2 años, por ahí pueden darse en chance, pero los últimos estudios han visto que si tienen diagnóstico de acuerdo a los hallazgos clínicos, mejor inicien un tratamiento. Después de los 2 años, solo un poco rojo, no está doliendo mucho, ligeramente abombado, no hay presencia importante de líquido, pueden sugerir esperarse 48 a 72 horas. Por supuesto, esto lo hace uno con una persona que sabe que mantiene un contacto, que puede estar hablando constantemente con esta persona, o que van a regresar a las 72 horas a su consulta externa o a su clínica para evaluarlo si no ha mejorado. Y como ustedes pueden ver, la tasa de cura no fue muy diferente en los arriba de 2 años cuando les dieron antibiótico y aquellos que solo los observaron. Mientras que sí hubo una diferencia importante en los que hubo, en la tasa de cura, en los que
les dieron antibiótico inmediatamente o los que decidieron solo observar. En este caso, mi recomendación, si el niño es menor de 2 años, comiencen el antibiótico. Entonces, ¿qué criterios para decidir observar o dar tratamiento inmediatamente? Definitivamente, si es un niño que viene con temperatura arriba de 39 grados centígrados, que se mira enfermo, que está muy quejumbroso, y ustedes les encuentran una otitis media, comiencen de una vez amoxicilina. Como le digo, la dosis recomendada de 80-90, yo uso 90 miligramos por kilo por día, 2 veces al día. Si ese niño ustedes decidieron haberlo puesto en observación porque no tenía temperatura arriba de 39, tenía solo un oído, etcétera, etcétera, y al tercer día persiste con los síntomas, ustedes le van a dar fallo a la observación y van a dar el tratamiento. Si ustedes comenzaron a ese niño con amoxicilina a 90 y después de 3 días le llaman porque sigue con fiebre el niño, sigue quejándose de dolor, o si ustedes lo examinan, sigue la membrana timpánica muy roja e inflamada, entonces la recomendación es que emigren a la combinación de amoxicilina ácido clavulánico, siempre a 90 miligramos por kilo por día. Si el niño tuvo fiebre desde el principio, usaron amoxicilina como tratamiento, el niño falla a los 3 días, la recomendación es evolucionar a amoxicilina ácido clavulánico o a ceftriaxona. Usualmente 50 miligramos por kilo por día. Usualmente lo damos por 3 días y eso tiene un muy buen resultado. ¿Qué pasa si ustedes terminan el tratamiento, que son los 10 días, usualmente si el niño es menor de 2 años, o de 5 a 7 días si el niño es arriba de 2 años? Va bien el niño, pero la mamá a las 2 semanas después de haber terminado el tratamiento les llama y dice: mire, doctor, está otra vez con fiebre, le está doliendo el oído otra vez, lo hacen regresar, lo ven, y efectivamente ahí la recomendación es, como fue tan rápida la recaída del niño, tratarlo con ceftriaxona, a 50 miligramos por kilo una vez al día por 3 días. Pero si el niño recae dentro de 2 a 4 semanas después del episodio original, pueden darse el chance ustedes de pensar, probablemente este niño mejoró un poco porque le dio la amoxicilina y a lo mejor es un Haemophilus influenza no tipificable productor de beta-lactamasa. En ese niño pueden ustedes intentar darle amoxicilina ácido clavulánico como tratamiento. Si recae 2 semanas después del episodio. Si recae 2 semanas antes del episodio original, ceftriaxona. Una pregunta, ¿sí? Una pregunta. ¿La falla del tratamiento estaría ejemplificada por la persistencia de la fiebre y dolor? Sí. Pienso que esos dos son buenos criterios. El niño sigue con mucho dolor y con fiebre. Yo pienso, si eso no lo vas a ver y son 48, 72 horas, pienso que son criterios suficientes, a menos que exista una complicación de la otitis media, ¿sí? Que sea la razón por la cual está fallando el tratamiento en niño. Pero si es únicamente eso, que ustedes están bien seguros que solo es el oído el causante de la persistencia de los síntomas, entonces lo pueden ustedes considerar, si es a los 48, 72 horas de iniciar el tratamiento, como falla el tratamiento. Si es después de terminado el tratamiento, el tiempo que ustedes estipularon, comienza otra vez con fiebre y dolor, ahí le llama recaída. Entonces, la recomendación del cuadro anterior es para los niños que no tenían alergia a la penicilina y los que tienen alergia a la penicilina, que ya saben, tienen que determinar qué tipo de alergia tiene el paciente, si es tipo 1 o si no es tipo 1, ¿verdad? Si el niño no tiene un tipo 1, ustedes pueden usar una cefalosporina. Usualmente la cefalosporina que utilizan acá es Cefdinir, pero pues, aquí me cuesta mucho conseguir cefuroxima o cepodoxima proxetil. Y verdaderamente, yo no sé si ustedes han tenido el chance de probar la textura y el sabor dentro de estos 3 cefalosporinas. El Cefdinir, ustedes saben que es una cefalosporina de tercera, que tiene un excelente sabor a frambuesa insuperable, y es mucho más líquido. El cefuroxima es espesísimo, cierto, tiene un sabor a tutti frutti,
pero lo que dicen, el aftertaste es terrible. Entonces, como que los niños siempre prefieren el Cefdinir en cuanto a ese. Y cisplatina proxetil, yo creo que ya está fuera del mercado, ya cuesta muchísimo conseguirlo. Y esto es si ustedes decidieron iniciar tratamiento y no observar al niño. Si el niño tiene una alergia a la penicilina tipo 1, o sea que ese niño tuvo una urticaria terrible, tuvo angioedema, tuvo síntomas respiratorios, tuvo sistema nervioso central, tuvo manifestaciones gastrointestinales, se puso hipotenso, tipo 1, la recomendación es a un macrólido, acitromicina o claritromicina. Esas son sus alternativas. Si el paciente que ustedes comenzaron cuando decidieron desde el principio tratarlo con Cefdinir, les falla el tratamiento y no es tipo 1, y no hay otra posible explicación, y sigue siendo no tipo 1, el tratamiento de elección va a ser ceftriaxona. Si el paciente estaba en observación, pues entonces le dan los antibióticos que ya habíamos mencionado. En cuanto al tratamiento alternativo, cuando es ya ha habido un fallo clínico después de 3 días de tratamiento con antibiótico, y realmente el paciente tiene una reacción tipo 1, clindamicina es una opción, con la gran desventaja que clindamicina tiene una muy pobre o no acción sobre el Haemophilus influenza no tipificable y únicamente va a actuar sobre el neumococo, y acuérdense que es un bacteriostático, no es bactericida. Y el otro potencial antibiótico que podrían usar es levofloxacina en estos pacientes. Si el paciente, ustedes deciden iniciarle tratamiento desde el principio, y nuevamente si el paciente está sumamente sintomático, muy con fiebre, ustedes pueden utilizar desde el primer día, si no tiene una reacción tipo 1, ceftriaxona por 3 días, o si tiene una reacción tipo 1, clindamicina. Y luego, en los pacientes que ustedes también decidieron desde el principio darle tratamiento, es el mismo esquema. Y si falla eso, nuevamente, o llaman al otorrino, o llaman a un infectólogo, para ver si es necesario hacer de este paciente timpanocentesis, iniciarle clindamicina, o, insisto, levofloxacina es una alternativa también que pueden utilizar. Complicaciones y secuelas de la otitis media aguda, pues evidentemente una de las respuestas más importantes es la pérdida de la audición. Depende de qué tan extenso sea el proceso inflamatorio, puede haber problemas de balance, puede haber perforación de la membrana timpánica. Después de infecciones repetidas puede haber un endurecimiento de la membrana timpánica y eso puede influir en la agudeza auditiva. Puede haber retracción por malfunción de la trompa de Eustaquio. Desafortunadamente, algunos de estos pacientes pueden evolucionar a lo que es una otitis media crónica supurativa, que son organismos, ustedes saben, agentes bacteriológicos totalmente diferentes a los de la otitis media aguda. Pueden existir colesteatomas, puede desarrollar mastoiditis por continuidad. Y acuérdense, por donde pasa la trompa de Eustaquio también está enclavada dentro de todo este hueso. Y complicaciones intracraneanas que raramente vemos, como meningitis o abscesos subdurales o efusiones subdurales o abscesos cerebrales, etcétera, etcétera. En este lado izquierdo arriba, esa como capa blanca encima de la membrana timpánica son depósitos de calcio después de haber tenido muchas infecciones del oído medio a repetición. En esta del centro arriba es una membrana timpánica retraída, donde si ustedes insuflan van a ver que está como que chupado para ver la membrana timpánica. Y del lado izquierdo es una membrana timpánica perforada de un niño con una otitis media crónica supurativa. Y del lado derecho a la derecha abajo es un colesteatoma, que es un sobrecrecimiento de células escamosas donde pudo haber habido una pequeña perforación o simplemente por el proceso inflamatorio. Este es un niño con una mastoiditis secundaria o una otitis media. Y con esto termino y tenemos 20 minutos. Si tienen preguntas o quieren hacer algún comentario.
Ajá. Si hay pacientes que ya tuvieron anteriormente un cuadro clínico de otitis media, ¿es recomendado cultivo de si hay secreción? ¿Es recomendado cultivo? Francisco, si está cerca, me podía repetir que realmente no oigo. La doctora decía que en caso de pacientes que tienen recurrencia de otitis media, si es bueno hacer cultivos o solo seguir el cuadro como nos presentaste. Excelente, excelente. Y todos esos temas los dejé afuera precisamente para estimular este tipo de conversación. ¿Qué hacer con el niño que tiene otitis media recurrente? Va a venir la señora doctora, ya son 3 veces en los últimos 6 meses o 4 en el último año. ¿Cuáles son las potenciales soluciones para mi hijo? Una es, y solíamos hacerlo antes, que en la actualidad ya no lo recomendamos para todos los niños, que es la profilaxia con antibiótico. Y no está recomendado para el niño que no tiene ninguna comorbilidad importante. La recomendación fue para niños sin comorbilidades de ya no dar antibiótico profiláctico. Solíamos utilizar sulfisoxazol o, más recientemente, amoxicilina en dosis de 20 a 40 miligramos por día, una vez al día, de 3 a 6 meses. Insisto, no en el niño que no tiene ninguna comorbilidad, ya no es aconsejable. ¿Por qué? Por la dosis tan baja y tan continua de antibiótico, únicamente estábamos induciendo resistencia a las bacterias en el oído medio. Entonces, no hubo recomendación ya más para eso. Pero si el niño tiene síndrome de Down, si el niño tiene síndrome de inmovilidad de cilios, si el niño tiene paladar hendido no reparado, si el niño tiene una inmunodeficiencia por IgG subclase 2, si el niño tiene cualquier otra comorbilidad, en esos niños todavía puede usted intentar, para el niño que tiene otitis media recurrente, el dar profilaxia con amoxicilina a las dosis que mencioné. Para el niño que no tiene comorbilidad, pienso que ya es tiempo de hacerle consulta al otorrinolaringólogo y evaluar la posibilidad de poner tubos de ecualización. La indicación de poner tubos de ecualización no es porque el niño tenga otitis media recurrente, es porque el niño tiene persistencia de líquido en el oído medio. Y eso va a hacer que el niño tenga problemas con la agudeza auditiva y por lo tanto en su desarrollo. Si ustedes ven, cuando dicen, esa es otra cuestión que viene y que quedó ahí entre paréntesis. Si ustedes diagnostican una otitis media aguda y les dan un tratamiento y ya no vuelven a ver de ese paciente, ¿cuándo piensan ustedes que es apropiado que ese paciente regrese con ustedes? ¿A las 2 semanas, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses? Tal vez en una semana, 2 semanas, cuando ya va más o menos. Lo recomendado es que regresen a los 3 meses. Si no hubo ningún problema, si pusiste tu tratamiento y no hubo ningún problema, ya no volviste a oír de ese paciente, evidentemente el paciente. ¿Por qué? Cuando se termina un tratamiento en un niño que está con otitis media aguda y ustedes lo hacen regresar a los 10 días después del tratamiento, 70% de esos niños, 70% de esos niños va a tener todavía líquido en el oído medio. Proceso normal del proceso de resolución. Si lo hacen regresar a un mes después, 40% van a tener líquido en el oído medio. Si lo hacen regresar a los 2 meses después, 30% tienen líquido en el oído medio. Si lo hacen regresar 3 meses después, 5 a 10% todavía tienen líquido en el oído medio. Esos son los pacientes que tienen que ponerle atención. A los que después de 3 meses todavía persisten con una cantidad importante de líquido en el oído medio, porque entonces tienen que usted ver que si lo retratan o lo mandan al otorrino para ver, porque eso está interfiriendo con el proceso de audición. El niño está asintomático, está bien, pero cuando ustedes lo examinan, como esa diapositiva que les enseñé, donde hay líquido en el oído medio. En eso los niños que poner. Pero no vale la pena hacerlo regresar antes de ese tiempo, a menos que exista una recaída, por supuesto, o una complicación de la otitis media. Doctora, ¿quedó claro lo de qué hacer con los niños de otitis media recurrente? Sí, doctor, gracias. Adib, yo tenía una pregunta. ¿Vos no has tenido problemas de diarrea con esas dosis de amoxi? Sí,
Uno de los principales efectos colaterales de la amoxicilina, y más aún amoxicilina con ácido clavulánico, como ustedes pueden ver, las presentaciones, y creo que todavía estoy vigente en eso, en lo que está sucediendo en Guatemala, las presentaciones de amoxicilina vienen 125, 250, 400 y 600 miligramos, ¿cierto? Sí. La cantidad de ácido clavulánico es exactamente la misma, 6.4 miligramos. Pero y eso nos permitió, particularmente con la de 600 por 5 mililitros, de dar el 90 miligramos por kilo sin aumentar significativamente la cantidad en total ni el ácido clavulánico que estamos administrando. El efecto colateral de diarrea lo vemos más con la combinación. 10 a 20% de los pacientes van a tener un poco de diarrea. Con amoxicilina sola no he tenido la experiencia de ese problema. Les pone un poco aguado las heces, pero no realmente como para que sea indicación de modificar o cambiarse de antibiótico. Okay, gracias. Otra pregunta. Aprovechen. Pues en la clínica privada han visto muchas veces pacientes que utilizaron gotas de ciprofloxacina como tratamiento de otitis. ¿Qué piensa usted con respecto a esto? Está contraindicado en la administración en otitis media aguda con tímpano perforado y usar gotas. Que usábamos antes gotas para el dolor, ¿cierto? Ya sea con benzocaína o con lidocaína. ¿Piensan que puede haber algún problema con estos dos compuestos que mencioné? De hecho, en este país, la benzacoína está fuera de las prescripciones. Ya no utilizan ese medicamento para nada porque daba un efecto colateral importante en niños menores de 2 años de edad y es metahemoglobinemia. Número 1. Y número 2, puede irritar más el oído medio el poner estas gotas. Y realmente si es para el dolor, se ha visto que es sumamente efectivo que ustedes usen puro acetaminofén o acetaminofén combinado con ibuprofén para el tratamiento de dolor. Ahora, en la otitis media crónica supurada, eso es otra historia. Ahí se indica para el tratamiento el uso de quinolonas, por ejemplo, en gotas, para el tratamiento conjuntamente con antibióticos por vía oral. Pero no uso de gotas con antibiótico para tratar otitis media agudas perforadas. ¿Okay? Y mucho menos para otitis medias agudas que no están perforadas. ¿Okay? ¿Qué pasa con el uso de antialérgicos, descongestionantes? Cero efecto. Tienen más efectos colaterales que el potencial beneficio, a menos que ustedes estén lidiando con un niño que tenga una rinitis alérgica documentada. Eso es otra historia. Ahí sí pueden usar sus antialérgicos como ustedes dispongan. Pero el uso de antialérgicos en un niño que no es alérgico, solo porque está congestionado, es mejor que le pongan solución salina todas las veces que quieran y no usar difenhidramina o hidroxicina o cualquier antialérgico, H1, por ejemplo, pues probablemente solo va como que a espesar más las secreciones de ese niño y va a ser un poco más difícil tratarlo potencialmente y van a tener más efectos colaterales que beneficio del uso de antialérgicos. Sí. ¿Alguna otra pregunta o discusión? Francisco, ¿será posible? Yo no sé, pero me cuesta oírlos. ¿Será posible mejorar la voz de ellos de alguna forma? Voy a ver si conseguimos un micrófono ahí. Brutal, porque a vos te oigo perfectamente, pero a ellos no los oigo muy a la distancia. Y yo que ya estoy sordo, me cuesta aún más. La autoesclerosis ya. Tal vez vamos a sentar un poco más cerca. Porque no pasan todo el día juntos. A mí mi miedo es que me contagien a mí no me importa que se contagien él. Pero ya estás vacunado, Francisco, no importa. Pero solo una dosis llevo de la AstraZeneca. Buenísimo. Excelente. Yo les platicaba a los
A los doctores de lo cual me habías pedido que realmente nos gustaría que ellos vieran los temas y te platicaba de esos 3 temas que me habían mencionado. Ok, sí, yo voy a tomar en cuenta eso y uno de esos 3 temas va a venir dentro de 2 semanas. Ya sea encefalitis, meningitis o shock séptico desde el punto de vista del infectólogo pediatra general. Sí, para el diagnóstico temprano, sobre todo, que a veces se nos complica un poco la Perfecto. identificación. Encantado, con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Pregunta, ¿ustedes tienen en el hospital tienen pruebas de diagnóstico molecular? PCR, Sí, de líquido cefalorraquídeo. sí. Perfecto. ¿Y qué A ver. PCR? La verdad es que ahorita tienen un laboratorio bien bonito montado en... Buenísimo. ¿Cuántos antígenos, cuántos puede determinar este PCR que tienen para líquido cefalorraquídeo? Eso sí, no sé, pero te podemos averiguar. Ok. Usted no sabe, Digo, doctor Alain, ¿no? aquí utilizamos uno de la compañía Meriu, de la misma que hace las vacunas, que tiene 7 virus y 7 bacterias para diagnóstico. Ese es de líquido cefalorraquídeo. Por eso me interesaría saber, y eso lo hace muchísimo más sencillo para el diagnóstico y el manejo del paciente, ¿verdad? Entonces, doctora Chacón, le queda de tarea averiguarnos qué PCR están corriendo para líquidos cefalorraquídeos y cuántas virus y bacterias están. Por favor. Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta? Muchas gracias, muy amable, les agradezco muchísimo. A vos, Adi, muchísimas gracias. Gusto verte. Igualmente, cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego. Esto,